Seguimos en A Diario. Me da muchísimo gusto saludar al doctor en Derecho, Juan José Contreras Madero. Muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Luis. Gracias. Un lunes más aquí con ustedes para explicar otro tema interesante, sobre todo para tu auditorio. Claro que sí, los 10 aspectos más importantes que deben tenerse en cuenta al celebrar un contrato de arrendamiento en el estado de Veracruz. Así es, este tema lo elegí porque el arrendamiento como tal es uno de los actos jurídicos más frecuentes, más recurrentes en la vida diaria y sobre todo en la actividad comercial de nuestra sociedad. Por lo tanto, yo creo que hay 10 puntos que considero muy importantes que la población en general, la sociedad y tu auditorio debe tener en cuenta cuando va a celebrar un contrato de arrendamiento o cuando la persona que es propietaria de algún bien inmueble o mueble, en su caso, que permita ser usado o gozarse para efectos de un arrendamiento, que deba tener en cuenta qué es lo que debe considerar como esencial, como prioritario al momento de la celebración del contrato de arrendamiento. ¿Qué es un contrato de arrendamiento? Bueno, es un acuerdo de voluntades. Es decir, es un contrato a través del cual una persona que se denomina arrendador, que es el propietario o quien tiene el bien mueble o inmueble, generalmente es inmueble, que otorga a otra persona el uso y goce de un bien de manera temporal a cambio del pago de una cantidad cierta, determinada. Es decir, una cantidad que no va a poder ser objeto de duda acerca de en qué consistirá. El primer punto que debemos tener en cuenta en este tipo de contratos, de este tipo de actos, de negocios jurídicos, como se denomina en la doctrina jurídica, es primero que te debes cerciorar exactamente de que la persona que te está arrendando, o bueno, es más tú, cuando alguna persona te dice, oye, te pido por favor que arriendes, que vayas a dar en arrendamiento mi bien, que realmente la persona que te está otorgando ese poder, sobre todo, y por lo tanto, si tú vas a ser tú el arrendatario, es decir, el arrendatario es la persona que va a gozar y usar la cosa, es decir, quien necesita usar y gozar la cosa, esa persona es el arrendatario. El arrendador es la persona que va a otorgar, que va a dar el bien, sea un bien mueble, sea un bien inmueble. Por lo tanto, lo primero es identificar si esa persona, la que se supone que es propietaria o posesionaria o que es poderdante o que es apoderado legal o representante legal, realmente cuente con el poder que le permita dar en arrendamiento la cosa, es decir, el bien, que sea mueble o inmueble. Siempre hay que cerciorarse, preguntarle, no está de más, acuérdate, estás celebrando un acto jurídico en el que te estás comprometiendo a realizar un pago en fechas fijas y en cantidad determinada, por lo tanto es una obligación que puede generar también el pago de intereses, en su caso, también alguna pena convencional y por lo tanto tienes que siempre fijarte si la persona cuenta o no realmente con esa capacidad para otorgar y dar la cosa. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de los documentos correspondientes, que son el título de propiedad o en su caso el poder que se haya otorgado a la persona. Bien, el segundo punto es la identificación del bien inmueble. Siempre debe estar precisado en el contrato respectivo este contrato puede ser por escrito o verbal. Siempre se recomienda de que sea por escrito. El segundo punto es identificar de manera correcta, de manera exacta y de manera precisa el tipo de bien que se va a hacer objeto de arrendamiento, ¿ok? Si en qué calle está, si se trata de un local comercial, si se trata de una casa, si se trata de un vehículo, si se trata de algún departamento, pero debe precisarse exactamente dónde se ubica y cómo es el bien correspondiente. El tercer punto, el establecimiento claro del monto del monto, es decir, el pago que va a corresponder a la renta. ¿Cuánto vas a pagar mensualmente, quincenalmente, anualmente? ¿Cuánto vas a pagar? Esa cantidad debe estar precisada en el contrato de manera clara, que no quepa duda. Entonces, si va a ser 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, lo que sea, debe ser clara para que no tanto tú como arrendador no te vayan a dar, no sé, si se fijó en 5,000, no te vayan a dar 3,000. O que si fue de manera verbal, no quepa la duda de que, bueno, te voy a cobrar 3,000, de repente la otra persona te dice, no, pero quedamos que era 2,000 o eran 3,000, pero 1,500, no sé, un día y al otro día otros 1,500. No, debe precisarse bien la fecha de pago y la cantidad exacta que se te debe pagar.
Siempre se recomienda que sea mensualmente y que sea en cantidad determinada. Si son 5,000 pesos, 5,000 pesos. Si son 3,000 pesos, 3,000 pesos. Si son 50,000 pesos, 50,000 pesos. Si es 1,000,000 de pesos, 1,000,000 de pesos. Pero debe ser la cantidad fija establecida en el contrato y de manera determinada. Ok. El cuarto punto es el plazo del contrato. También siempre se recomienda establecer de manera clara por qué tiempo se va a celebrar el contrato de arrendamiento. Es decir, por 6 meses, por 1 año, por 2 años, por 3 años, por 5 años. Cada quien conviene, cada quien acuerda según sus intereses y según las necesidades del acto que estén celebrando, por qué tiempo debe ser ese contrato. Pero se especifica o se recomienda, perdón, que se especifique generalmente si y es el plazo más recomendable si se trata de un arrendamiento de una casa habitación, que puedan ser de 6 meses o a 1 año. ¿Ok? El quinto punto es el destino del inmueble. Siempre en un contrato debe especificarse para qué objeto se va a destinar o para qué fin se va a destinar el bien inmueble. ¿Por qué? Porque recuerden que también en ocasiones las personas utilizan para otros fines que no necesariamente son lícitos un bien, pues, tanto mueble como inmueble. Tratándose de bienes inmuebles, el arrendador asume una responsabilidad cuando el bien, por ejemplo, se pudiera utilizar para fines ilícitos, para la comisión de algún delito y por lo tanto debe especificarse si tú eres el propietario de un bien inmueble, sobre todo de una casa habitación y estás dando un arrendamiento, siempre debes especificar ese hecho. ¿Por qué? Para evitar que la persona que va a usar y gozar del bien inmueble lo pueda destinar como una casa de seguridad, por ejemplo, tratándose para la comisión de algún delito. Bien, el sexto punto es el depósito en garantía. Por lo regular, y es muy recomendable, que se establezca en el contrato el depósito de una garantía. Ya entre las partes van a convenir si son 2, 3 meses o es un mes. ¿Por qué se establece o se considera como una recomendación? Porque en ocasiones siempre se ocasionan daños en el bien y por lo tanto deben repararse estos daños. En ocasiones puede ser que el arrendatario no pueda pagar ese mes de renta y por lo tanto a través de esta garantía se puede hacer efectivo el pago correspondiente. El punto 7, pues bueno, las obligaciones siempre se deben establecer en el contrato, las obligaciones del arrendador, cuáles son las de cuidar el bien, entregarlo de manera que en unas condiciones que permitan realmente usarlo para el objeto por el que se está arrendando el bien inmueble. También establecer cuáles son las obligaciones del arrendatario. Esos dos puntos siempre deben establecerse en cualquier contrato. ¿Cuáles son las obligaciones del arrendador? Y como siguiente punto, ¿cuáles son las obligaciones del arrendatario? Como punto 9, las causas de rescisión, es decir, ¿por qué causas vamos a dar por terminado un contrato? Siempre también deben establecerse de manera clara para que no quepa duda que si el arrendatario comete cierto hecho o utiliza el bien para un objeto que no era el destinado o el que habíamos acordado, sea un motivo de rescisión del contrato y tú como arrendador puedas dar por terminado el mismo. Y finalmente, como décimo punto es el de la jurisdicción y competencia de los tribunales a los que se puede someter algún tipo de conflicto que pueda surgir. Siempre es recomendable también que se establezca en el contrato a qué tipo de tribunales nos vamos a someter. Claro, no se puede establecer de manera arbitraria cualquier tipo de juzgado o de jurisdicción, sino que debe ser correspondiente a la naturaleza del acto jurídico que se está celebrando. Entonces, bien, siempre es recomendable que tengas en cuenta estos 10 puntos, además de que la firma que se vaya a estampar en el contrato tenga correspondencia, por ejemplo, con la identificación que se esté presentando. También se recomienda que el contrato de arrendamiento sea ante 2 testigos para que no quepa duda de las obligaciones que se están contrayendo en el mismo y sobre todo para la penalización que se pueda dar en su caso de que no se cumpla con alguna de las cláusulas del contrato. Bueno, entonces, ¿por qué es importante estos 10 puntos? Para evitar, primero, que haya conflictos, Luis, en este tipo de contratos de arrendamientos, en estos tipos de actos jurídicos, que así se les denomina en el argot jurídico, para evitar conflictos. Segundo, para conservar el bien, para mantenerlo, de alguna manera recuperarlo y sobre todo para evitar pérdidas económicas. Como se dice coloquialmente, papelito habla. Papelito habla, siempre es recomendable a pesar de que el contrato de arrendamiento y muchos otros contratos pueden celebrarse de manera verbal,
que se celebre de manera escrita, que sea por escrito y que cada una de las hojas que integran el contrato, porque no, a veces no puede ser en solo una, sino que pueden ser dos, tres o más, que en cada una de las hojas se vayan firmando por las dos partes que están contratando para de alguna manera tener mayores elementos de las obligaciones a las que se están de alguna manera ciñendo las partes en ese momento. Y como dice, siempre despejar dudas, tener comunicación, tener un diálogo. Y sobre todo buscar la recomendación y el asesoramiento de alguna persona especialista en materia de contratos que le permita dar pues una pequeña leída y que te recomiende si es correcto o no, porque en ocasiones lo cierto es que sí, tanto de una parte sobre todo del arrendador, quien debe cuidar su bien, porque lo hace para efectos de cuidar su bien, de poderlo recuperar, establece cláusulas que a veces sí son un poco agresivas, por denominarlo de esta forma, y bueno, no siempre tienen que ir en un contrato, pueden prescindirse de ellas y por qué no en un acuerdo decir, firmo siempre y cuando aquí ya estás abusando en este pago que debo realizar o en esa obligación que a ti te corresponde, ¿no? Le agradezco mucho su aportación de esta mañana, muy interesante, muy valiosa. Gracias, Luis. Estamos aquí para cualquier tema que pueda surgir y que sobre todo sea de interés a tu público. Claro que sí, nos vemos el próximo lunes. Así es, Luis, aquí estaremos. Con esto nos damos una pausa, volvemos enseguida.